Estamos de regreso en un artefacto más, mi querido Pablo Barba está acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Master? ¿Todo bien? ¿Y tú? Chingado, a toda madre. Chingón. Con problemas de árboles para llegar al poco destino. Guadalajara se caracteriza por la caída de árboles, ¿no? La gente de fuera dice, no más, no sabía que aquí se caían los árboles. Pero grueso allá ha estado brutal. ¿También por tu casa estuvo así? Sí. Tuve 2 días sin luz también. Casi toda la ciudad. Se cayó todo. Y sin luz, y sin wifi, sin internet y bueno. Pero bueno. ¿Y de qué que lo vuelven a poner? Hace 2 meses hablábamos que no había agua, ahora no nos podemos quejar. Sí, queríamos que lloviera. ¿Cómo has estado? ¿Full con los ensayos que vienen ahora con la asamblea primera? Full con los ensayos. Hoy ensayamos en la noche. Con todo, es un show de invitados, así que pues se complica más la ensayada porque pues invitado por rola, pues... ¿Con ustedes, con Ray Coyote? ¿Ray Coyote o Ray Coyote? Como sea, las dos. Yo he escuchado las dos, Sí, entonces sí. no sé. Como que es más gringo Ray Coyote. Sí, no es el mismo Ray, ¿no? Ray. Uh-huh. Te voy a preguntar de una, ¿cuál es el origen del nombre de Ray Coyote? Está de lo más mensa la historia. Casi siempre es así, ¿no? Conocimos a un vato inglés que se llamaba Ray David. Y el güey, pues ahí en un bar cotorreando nos decía que estábamos morros, que si hacíamos una canción que se llamara Ray David nos pagaba un disco. No mames. Y le dijimos, no güey, si nos pagas un disco nos ponemos Ray David de banda, ¿no? Que así se llame la banda. Y ya, pues al vato nunca lo volvimos a ver y nos llamamos Ray David como 3 semanas. Y luego dijimos, no, hay que ponerle algo más mexicano. Y ya le cambiamos a Ray Coyote. Ah, sí, no, sí, o sea, está cura. Entonces, ese Ray David nunca lo volvimos a ver, si alguien lo conoce. Ray un saludo. David. Sí. Uy, qué loco. ¿Y de dónde era el güey? Era inglés y el vato se supone que era proveedor de Farmacias Guadalajara. Órale. Entonces por eso el vato como que nos sacó plática, ¿no? De que, Guadalajara, yo trabajo ahí, voy un chingo para allá. Y... Entonces seguro alguien lo conoce, pero yo nunca lo volví a topar. Contáctelo, el cabrón nos debe un disco. Nos debe un disco. Oye, ¿y cuántos llevan ahora? ¿Discos? Sí. 4. 4 discos sin Ray David. No. Chingas. No, duró 3 semanas, la banda ya tiene 15 años. 15 años. Más o menos. ¿Y te acuerdas cómo fue el origen? Obvio, te acuerdas, pues, pero venían de otras bandas, se juntaron Sí. a... Bueno, empezamos la banda yo y el Huicho, Luis Adrián Romero, saludote. Saludos al buen Huicho. Y- También lo invité acá hace un tiempo y nomás nunca lo hemos podido setear, pero lo voy a Es invitar. que él sí es rockstar de verdad. Sí, yo sé. Este. Vive la vida loca. Y Diego Alejandro de Laboratorios Moreno es el otro fundador. Y nada, pues somos vatos que tocaron música desde bien morros. Que nos tocó también crecer en la escena emo, punk del Coli, ¿no? Ujú. Los Insight, los Deluxe, los Aurum. Ah, Y órale. todo. Entonces nosotros vimos eso estando bien morros y pues con ese sueño de tocar en una banda desde bien chicos. Y cuando acabamos la prepa dijimos rock and roll o rock and roll. Y empezamos con la banda y sacamos el primer EP en 2012, primer disco en 2016, segundo disco en 2019, tercero 2022 y el cuarto este año 2024. ¿Y discos? ¿Son de sacar discos? Sí. Quiero agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto y aprovechar para darles el siguiente mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 83 05 por sus redes sociales en @cadet_mx y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando. Viniendo de una generación, no sé si tú comprabas discos. Sí, claro. ¿Sí? CD sobre todo. ¿Y crees todavía es relevante en estos tiempos donde, o sea, pensar en un álbum, en una colección de 12, 13, Sí, 14 bueno, para canciones? mí sí, o sea, para mí es todo. Yo soy fan de los discos, ¿no? De hecho, si te pones a pensar, son pocas las bandas que conoces todos los discos, ¿no? Sí. O sea, tú dices, me gustan 100 bandas, pero de esas bandas,
¿de cuántas conoces todos los discos? Probablemente son 5 o 6. ¿no? Sí, sí, es que... Entonces, ahí es donde me di cuenta que somos fans de los discos, no de las bandas, realmente. Cabrón, ¿Te das es cuenta? cierto. Y sí, yo siempre, pues fanático de los discos, siempre tuve la meta de hacer discos. Y yo siempre le digo a los artistas nuevos, no es lo mismo sacar un sencillo que sacar un disco. O sea, no es lo mismo para ningún lado, ¿no? O sea, ni para el público, ni para la gente que trabaja en la industria, ni para la gente de la escena. O sea, siempre un disco, pues te hace conocer a un artista mucho más, ¿no? Poderte sentar a escuchar media hora, 40 minutos una banda, te... Sí, le entiendes más, ¿no? Claro. Te metes más en su discurso y en Te todo el rollo. enganchas más con el... Y con los, el y los escucha. discos regularmente tienen como una temporalidad, lo grabaron en una época, o sea, que seguro escuchas el primer disco de Rey Coyote y dices, ay, güey, me acuerdo, o sea, te remonta Sí. a todo lo que estaba pasando entonces. Sí, la banda le tiene mucho cariño a ese primer disco, El Colmillo. Ujú. La verdad sí fue un parteaguas. También nosotros cantábamos más en inglés hasta ese disco. Y la raza, ese disco lo aman. ¿No? Yo también, pues, pero... Y sí, lo escuchas y se escucha la falta de experiencia en muchos sentidos, ¿no? La mezcla está por ahí no tan buena. Ujú. Las partes están bien raras, que también eso está lleno de magia, Sí. ¿no? Como... Pues tú que sabes de música, sabes que a muchos por estudiar tanta música, luego ya la composición se les atora, ¿no? Sí, O sea, exactamente. entre más sabes de música, más difícil luego es Ajá, la regla te componer. ata. Ujú. Cuando no sabes como que esa bendita ignorancia de, güey, pues aquí suena y esto es, ¿no? Bendita ignorancia, exactamente. Entonces, ese disco tiene mucho de eso, ¿no? Como, pues, fue nuestro primer disco, porque el Huicho y yo somos productores desde hace 8 años, vivimos full de eso. Y sí, ese fue nuestro primer disco, le atribuimos todo nuestra carrera a aventarnos a hacer ese primer disco hace 8 años. Y desde el principio entonces Huicho y tú Ujú. dijeron, levantaron la mano y dijeron, nosotros lo vamos a producir. Nunca han No, tenido- ese disco sí trabajamos con Alex Romero Ok. de Caparasound, que es un genio, y con él aprendimos muchísimo, pues. El segundo disco ya lo hicimos todos nosotros y lo mezclamos en Zapata Studio con Willy Pyramid, que un saludo. Y ya los últimos 2 discos ya son 100% independientes, hechos en casa. Oye, ¿y en tu casa qué onda? Cuando, porque me dices que en la prepa dijiste, ya, rock and roll o rock and roll. Ujú. ¿Tus papás te aplaudieron esa decisión o fue la típica de, no, mi hijo, no? Fíjate que tocamos una vez en la prepa y bajándome del escenario el director me dijo, tú dedícate al rock, güey. ¿En serio? Y yo le dije, ah, sí. Dije, pues hazme un paro, dile a mis papás. Entonces los llamó a dirección y les dijo, este cabrón, déjenlo rockear. Este güey nació para eso. Le mando un saludo al Chiquilín. El Chiquilín es el director. Ajá. Ah, cabrón. Sí, Está el era un güey, Chiquilín. es un güey como de 2 metros. por eso Obviamente, le- siempre al Chiquilín Sí. decir, a huevo le tienen que decir así. Él ayudó y la verdad que mis jefes muy chidos, igual digo, no fueron mis managers, ya sabes, Ajá. pero nunca me prohibieron, nunca se interpusieron en que yo tocara, pues. Eso ¿Cuántos es hermanos son en tu casa? ¿O eres 3, yo soy el del medio. Mi El- hermana Moni, la amo, mi carnal Morris. que no lo amas tanto? Ay, sí. No, es También. una pistola de ciudadano ese cabrón. Sí. Y yo, que soy pues, la oveja negra como todos los del medio, digo, Es muy común Sí. eso, muy común. El del medio, yo también soy el del medio. Se vuelve un hijo de la chingada. cuántos son? Normalmente. 4. Ujú. Pues digo, somos comparte el- sándwich ahí con nosotros. comparto sándwich con mi hermana, pero sí. No, ella sí fue por el buen camino. No, mis hermanos también. Y digo, yo tampoco es como que mal camino, pero pues tú sabes. Sobre todo, ya ahorita es más normal, pero en mis tiempos decir, voy a dedicarme al rock era así. Claro. ¿Cómo, güey? ¿Y qué se oye en casa? ¿Qué No, primeros pues, recuerdos tienes de la música? Vicente Fernández, Tony Aguilar, música mexicana más que nada. Ajá. Ujú. ¿Rock no había? No, la neta no. Tus jefes no eran de eso. No, me tocó, mi hermana es más 4 años mayor que yo, entonces a ella le tocó, pues, ver MTV y los discos quemados de los mixes. pues, Claro. entonces a mí me tocó ahí como descubrir bandillas, Blink, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, todo eso. Ajá. Y después, pues, me fui yo más por el punk rock, ¿no? Después descubrí NoFX, Bad Religion. ¿O te fuiste para atrás? Sí, sí, sí.
el Agua, con Pennywise, todo eso. Y nunca lo dejé, hasta la fecha es lo que escucho, ¿no? Ujú. Y bueno, ya después complementé con metal, hardcore, rock clásico también un chingo. Zeppelin y Floyd fue, cuando descubrí esos fue como que, wow. Claro. Hip hop también me gustó un montón, el rap en español. ¿Cómo qué? Los Violadores, Ujú. Violadores del Verso. Son Argentina, ¿va? No, son de Zaragoza, España. Ah, son españoles, Ujú. claro. El Claro. KCO. KCO, sí, es cierto. Ese güey también me hizo darme cuenta de todo lo que se puede hacer en español, ¿no? Líricamente y el Ujú. flow y este rollo, claro. Sí. Y nada, toco desde que tengo 6 años. ¿Qué fue que la guitarra lo primero? La guitarra acústica. Después, por hacer del destino, a mi jefe le pagaron con un bajo fretless. Entonces tocaba fretless desde los 9, ponle. No, ahí tengo uno ahorita, ¿Sí? a ver si es cierto. Ahorita platicamos de... Sí, no, ahorita. Yo aprendí con un fretless, hasta la fecha me hallo mucho, pues, con... Es alucinante, el fretless es otro instrumento, ¿no? Es otro instrumento. Está sí. cabrón, es súper expresivo, súper bonito. Digo, yo soy Ujú. mega fan de Jaco, Ujú. pero no toco nada de él, es bien raro, porque Ujú. ahí sí como que lo separo y soy fan. Ujú. Nada más, lo oigo. Y Sí. digo, wow, cabrón, pinche genio. Genio. Y Total. con eso, ¿no? Y entonces tu música, ¿cuáles fueron, así de fans de discos que eres? Ujú. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas el primer disco que compraste? ¿O ya te tocó quemarlos más Yo bien? fue un cassette de Californication, creo. ¿Cassette? Cassette. ¿Cuántos años tienes, Pablo? 32. Pues ya cassette ya estaba Sí, medio... eran las últimas. Sí. Pero teníamos el Walkman. Ujú. Entonces, ahí lo tengo todavía mi cassette de Californication. No mames. Ese Buen que- disco. Sí, Sí, buen disco. También el bajo, ¿no? güey, total. Este- Siempre, pues Flea, siempre ahí está. Y sí, me acuerdo que mi jefa me llevaba... Mi primer disco original fue el Y si tuviera disquera de Disidente. Disidente. A los 11 años. Una leyenda de acá de Guadalajara. Sí. Yo, de hecho, canto parecido a Alex de Disidente porque pues yo me enseñé a ¿Se te cantar hace? arremedándolo un leve, ¿sabes? También pues, ya cuando vi que me salía Disidente, empecé a copiar a Eddie Vedder, a Chris Cornell. Y Pero sí, mi jefa nos llevaba al Tianguis del Sol y había una promo que era 5 discos por 100 varos. Ujú. Entonces todos Piratazos, los ¿ah? viernes agarraba 5 discos. Entonces tengo muchísimos discos pirata. ¿Todavía los pero, guardas? por ejemplo, si uno me gustaba mucho, luego iba y lo compraba original. ¿A poco? Sí. Y digo, en esos tiempos también estaba la onda de los discos importados que costaban 350 pesos. O O sea, más, cabrón, sí. entonces había que ahorrarle para comprar, ¿no? También los punkoramas, ¿te acuerdas de los punkoramas? Sí. Que eran compilaciones como de 18 bandas distintas. Ujú. También tengo como 6. Y de ahí conocí un chorronal de bandas. Y también esta onda de la comunidad, ¿no? De que bandas se juntaran a hacer compilaciones. Y pues sí les funcionaba, ¿no? ¿Cuántas bandas no hicieron su carrera de esos discos, ¿no? Ajá. Pero sí, esos son los que recuerdo. Y si te hiciste bien fans de los discos. Me cagan las listas, pero sí me podrías así como que decir, pinches 5 discos. Ya es la típica que te ponen Sí. de que si te fueras a una isla desierta. Ah, sí. Siempre pienso esa respuesta y ahorita No se te te la voy a poder ocurre. contestar. Pero yo creo que... A mí me caga, ¿eh? Yo no creo que tenga respuesta a eso, porque me vas a decir algo hoy y mañana me vas a decir Sí. otra cosa. No, sí, pues sí te podría decir que me llevaría uno de Linkin Park, por ejemplo. Ujú. No sé cuál. Uno de Linkin Park tiene que estar. Uno de Taylor Swift. Me encanta Taylor Swift, soy súper fanático. serio? Sí. El 1989 de Taylor Swift para mí es de los discos mejores hechos de la historia. Wow. A lo mejor me llevaría uno de Bad Religion, el Process of Relief de Bad Religion. Me llevaría el de Chris Cornell en solitario. Se llama ¿Cuál? Higher. ¿El que viene la canción de You Can Change Me? No, se llama Higher Hopes, no. Se me fue el nombre de Chris Cornell, el que tiene un cuetito. Ujú. Ese disco sin duda me lo llevaría, lo escucho un buen. Ahí van 4, me falta uno. Zeppelin. No. No tanto así. Sí, puede ser Zeppelin. Pink Floyd The Wall me encanta. Soy fan de... Mucha gente es fan de Floyd, pero no todo el mundo es fan de The Wall. Ujú. Me encanta The Wall. Sí, más el Dark Side, ¿no? Es más famoso, ¿no? O sea, Sí. más querido. Sí. ¿Quién te puede decir? Sí, pues podría ser Zeppelin o Floyd o...
Bring Me the Horizon también es otra banda que me encanta. Órale. Podría ser los podría Bring ser. Me. Ujú. Yo no sé en qué momento cuando se va a una isla desierta se quisiera llevar pinches discos, ¿va? Yo creo que te quisieras llevar agua o alguna pendejada así. No, pero Una- los músicos siempre nos hacemos esa, ¿no? Una mona inflable, güey, o algo, ¿no? No, o sea, tu vida va a estar en una isla desierta, está cabrón, Sí, pero güey. ocupa música, ¿no? Igual una guitarra me llevaría también. Sí, porque capaz que te llevas los discos y no tienes cómo chingados oírlos, güey. Y dices, puta, ¿por qué dije esto? Me hubiera Si dicho. o te llevas el iPod y, y no lo puedes cargar. Ya, ¿no? no, porque no hay litio en la pinche isla, güey. No Sí. mames, sí. Creo que estar en una isla no es un buen destino para nadie. No. Oye, ahora que me mencionas lo de Alex, de Disidente, después tuviste oportunidad de conocerlo Sí. y entablar una amistad con él o algo así. Fíjate que no así como para... Lo he visto 2 o 3 veces. El vato, un fenómeno. En el escenario, una bestia, no se le acaba la pila. Está cabrón, sí. Pero no. Alex, luego unas chelas, carnal. Sí, ¿no? Está poca madre. Pero estas cosas que te permite luego la música de conocer a gente de la que tú leías o que tú escuchabas, tal cual. A mí me han pasado muchas, ¿no? Como Richie, Arriola, Genio. Chiquis Amaro, de estar en su estudio grabando y la neta que me cagué. Yo estaba grabando unas voces ahí, viendo así sus Grammys y la chingada. Y dices, güey, ¿en qué momento, cabrón? Yo leía de este güey. No, pero la Chiquis... Es una chulada, además. Güey. Eso es lo más cabrón, ¿no? Que de repente es el músico más cabrón del cuarto y es el más chido, es el que más se preocupa por todos, el que más se preocupa por escuchar, el que más... Me va a entender, o sea, Claro. es lo que acabas aprendiendo, ¿no? De los grandes. Javis de la Rebo yo crecí en su estudio, es mi papá musical. Aparte que es el padre del rock tapatío, pues para mí. Sin duda. Y gran parte del rock en español en general. ¿eh? Sí. Jovito Pantera También es de los que de morro fui muy fan y ahora tengo la suerte de ser su amigo. ¿Y lo ibas a ver? ¿Ibas a ver a los Garigoles? Sí. La primera vez que lo vi fue con los Misfits en el Hard Rock en el 2006, creo. Uy, güey, no manches. Con Fake ID para pasar. ¿Sí? En el Hard Rock De Centro Live. Magno. En el Hard Rock Live. Ujú. Cuando todavía... Fake ID, porque sí, claro, Tenía estabas bien morro. Qué 14. chingón venue ese, ¿no? Sí. Debería de volver. Claro, o por lo menos algo parecido. Estaba poca madre. Yo cuando estaba en ese tiempo sí me sentía como medio en primer mundo. Estaba bien chido. Y casi no hay... Y eran bien tarde los shows, ¿no? Puertas 10. Ajá. Qué perro. Perrísimo. Que ha cambiado Y ahí muchísimo. estuvo Slash y un montón Pues de... varios, ¿no? Lacrimosa. Combat Kid, me acuerdo que estuvo Combat Kid en esos tiempos. Pero al que yo fui fue ese, Misfits y Garigoles. Oye, cuéntame que creciste en el estudio de ¿De Javis? de Javis. Pues Luis Ángel, el Tuli, hijo de Javis, es muy amigo del hermano del Huicho. Entonces por él lo conocimos y Luis Ángel de morro fuimos de sus primeras bandas que produjo. Y pues con él nos enseñamos a inspirarnos, a desvelarnos, a darle hasta que acabes, a darle otra vez, hasta que quede bien. Y Javis, pues bueno, en el estudio que él construyó, y pues siempre poniéndonos un ejemplote, ¿no? Javis también es una pistola. Él se ha subido a tocar con nosotros también un buen de veces y también eso, lo mismo que la Chiquis, una persona súper amorosa, súper buena onda, que siempre... Pues parece que te trata como si él fuera tu fan, Qué ¿sabes? cagado, sí. Aunque o sea, eso le aprendí a Javis mucho, ¿no? O sea que si viene un músico que viene atrás de mí por temporalidad, no porque sea yo mejor ni nada, y me admira, yo tratar de ponerle atención, tratarlo como Javis me trató, como la Chiquis nos trata ahora, ¿no? O sea, ves a la Chiquis que ha tocado en todo el mundo. Sí, güey. Y tocamos ahora con la asamblea en algún venue pequeño. Y es el más feliz, ¿no? Y él es la misma entrega como si fuera un Vive Latino. No, y él cabrón. lo disfruta de verdad. O sea, él no le ves la cara de que dijera, es que yo tocaba ya. No, hombre, o sea, Exacto. al revés. O sea, es el que más ganas le echa a Javis igual, ¿no? Cero ego. Sí. ¿No? Parece que entre más grandes son las leyendas, menos ego tienen. Yo he encontrado eso, que entre más, exacto, entre más grandes son, la gente es más chida, cabrón. Sí.
O sea, como que, sí, claro, es una escuela, es un aprendizaje, pero sin querértelo enseñar, ¿ves? No, pues es que dices, yo quiero eso, ¿no? Claro. Y dices, y eso es gratis, y eso es... Ahí está. Pues si lo quieres aprender, Sí. ahí está. Sí, pues, pero no te va a costar, no tienes que estudiar, no tienes nada. Nomás es cambiar el chip y decir, Ujú. la grandeza no está en cuántos discos vendiste, cuántos Grammys tienes, la grandeza está en cómo tratas a la gente y en el ejemplo que le das a las nuevas generaciones, porque pues si amas el rock, lo único que te queda es tratar de que trasciendan a las nuevas generaciones, ¿no? Tratar de abrirle la puerta a las nuevas generaciones. Nosotros hemos tratado de que los nuevos proyectos puedan tener esa apertura con nosotros y que sepan que somos gente de barrio que está dispuesto a escucharlos y conocerlos y ir a verlos. No, a veces no se puede ir a todos los shows, pero con los que se puede ahí estamos. Y ese es el verdadero legado del rock, ¿no? Claro, claro, y es la manera como se hace escena, ¿no? También ser público, pues. Y porque te encuentras cosas, se me hace bien loco que hables así de las nuevas generaciones, y obvio por el tiempo que ha pasado, pero pues es que como que no me parece tan que haya pasado tanto tiempo de cuando eran ustedes un proyecto nuevo. Y ya me estás contando de 15 años, es brutal. No, y eran otros tiempos, pues, o sea, no existía Instagram, por ejemplo, no existía Spotify, cuando nosotros empezamos. Sí. Y se llenaban los venues, ¿no? ¿Y cómo? ¿No? Ahora es de que... ¿Y, pues, y te lo has respondido? pues sí, o sea, mi respuesta es que no todo es Instagram. Ajá. Que no todos son los números, que no todos son los followers, que no todos son las historias, ¿no? Porque ahora sí es como, sube una historia. No subir historia. Esto se llena porque se llena y hay que tener la mentalidad, pues, ¿no? Digo, también es el camino recorrido, obviamente. Nuestros primeros shows eran en azoteas, en cocheras, en fiestas, ¿no? Donde los invitaran. Sí, o sea, tocamos en C3 por primera vez en 2021, o sea, casi 10 años después, ¿no? En el 21. Y creo que fuimos de las primeras bandas locales independientes que tocaron en C3. O sea, antes de eso eran puras bandas gabachas y de fuera, ¿no? Sí, claro. No se consideraba que una banda de aquí pudiera tocar en un venue así tan en forma. Y vas abriendo camino sin querer, ¿no? Pues tú haciendo tu propio camino lo estás... Ya ves bandas que llevan 1 año, 2 años que ya tocaron en C3. Y dices, qué chingón, para nada digo, Porque siento que antes sí había mucho, nada, pinche morras, ¿ustedes qué? ¿Ustedes no sufrieron? No se lo merecen. No se lo merecen. Y a nosotros nos tocó un poco de las dos partes. O sea, la era pre-redes sociales y la post, ¿no? Que a mí, yo soy, positivista de las redes. O sea, qué mejor que como artista tú tienes que tener tus propagandas aquí, tu publicidad aquí, todo Claro. ya directo. Tienes mucho más control. Todo tú directo, lo tienes en la bolsa. Claro. A pretextos ya no puede haber. También, obviamente, hay un daño colateral de que los artistas piensen que de eso se trata, Sí. ¿no? La música y el arte la dejan completamente de lado y se vuelven O como decía influencers. ayer la Cami Villa, que le mando un saludo a Cami, que dice que ahora ya si tienes tu número, ya puedes sacar un disco y tu disco va a tener números, porque pues tienes gente que te oye, que aunque sea por morbo o por burlarse de ti, entonces que las disqueras ya están buscando gente que tiene números en Instagram, ¿no? Es cierto. Pero eso, pues, ¿cuánto va a durar, no? O sea, todo lo que ha pasado y el rock and roll sigue siendo el rock and roll. Mientras no se pierda la onda de tocar instrumentos con las manos, esto va a seguir. Claro. Que no digo que no esté en riesgo tocar instrumentos con las manos, claro que está en riesgo también. Sí, güey. Sí, y cada vez más. Digo, ahorita ves un montón de proyectos donde es un güey y un MC y listo, ¿no? Bueno, no, y MC todavía es el el MC cuenta como un güey tocando con las manos. Para mí, pues es un, ¿no? Sí. O sea, es un güey que se tuvo que memorizar sus letras, que... Claro, el MC es eso. Más bien me refiero al DJ. El DJ todavía, bueno... Hay unos que le meten un poquito más, que no nomás le ponen play. Yo me acuerdo en el Corona Capital de hace un par de años tocó Chet Faker. Y sale el solo. Sale el solo y estuvo cabrón el show. Y yo dije, ya estamos a una persona de ver shows De que no haya nadie. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, en el Ray Coyote siempre trepa gente. Hemos tenido alineaciones de 10 con percusiones, con teclado. En la promoción de este disco subimos a gente de orquesta, cuerdas, chelos, violines. Entonces, si tratamos de... Si está como uno de nuestros mensajes que queremos dar es
promover la música tocada con instrumentos, ¿no? Darle espacio a... Irregular. ¿Y cómo fue ese proceso de lo de las cuerdas y este rollo? Bueno, nuestro guitarrista Richie Sagún es maestro de orquesta, es licenciado en música y fue como, bueno, lo tenemos que... Se lo planteé, le dije, Richie, ¿te interesaría hacer esto? El vato dijo, claro que sí. ¿Richie es hermano de Dani? Sí, Dani, que también es otro maestro. Sí. Es buenísimo. Tenemos a dos de los mejores músicos tapatíos en la banda. Sí, güey, fácil. Son unos genios. Aparte también, como personas son unos ejemplazos, pues. Desde que entraron ellos a la banda, cambió la dinámica muchísimo. O sea, es mucho más serio. La banda suena mejor que nunca. No es... ¿Cómo te explico? Si te das cuenta que para sonar mejor, pues hay que tener mejor hay que ser mejor músico, ¿no? Sin y duda. eso también es motivacional. Parece que luego se olvida eso, ¿no? O sea, Sí, pues sí, es que, digo, también está la parte del flow, ¿no? Y del swag, ¿no? Claro. O sea, están los Sex Pistols, ¿no? Sí. Que no sabían tocar, pero traían un flow te podrían, nomás de verlos ya aplaudías, ¿no? Que también hay que tener eso. Ajá. Pero pues en el buen rock hay que saber de música y hay que aplicarse, hay que tocar y los hermanos Sagún pues sí subieron la vara, ¿no? Éramos una banda más punketa antes y desde que están ellos en la banda sí somos más ¿cómo lo digo? Más músicos, pues. Claro. Oye, cuéntame, te voy a dejar que le tomes el café porque tienes un rato, te hable y hable. Yo ya voy a hablar yo un poquito más para enarbolar mi pregunta. Cuéntame del lado de la composición. ¿En qué momento de tu vida encontraste la canción como un contenedor de una historia o un camino por el cual contar esta historia? Porque si me estás hablando de todas las bandas que me hablas, obviamente ellos lo hacen muchísimo desde Zeppelin. Y te pareció alucinante como el decir, a ver, güey, yo quiero hacer este rollo. Y empezaste a componer pronto, joven. Sí, en primaria. ¿Sí? Sí. En primaria diseñaba mis álbums. O sea, hacía mis portadas. Y tocaba batería, ¿sabes? En mi estuche. Y escribía. Y ahí tengo mis cuadernos. Tengo canciones escritas a los 10 años. Obviamente se fue mejorando, ¿no? Sí. Pero quién sabe, en una de esas te encuentras alguna frase acá que dices, güey. Sí, ahí las tengo. Tengo así de cuadernos un chingo. Yo creo que la primera canción así que ya valía la pena que yo hice fue, ponle en 2008, que tenía que 16. Pero ya llevaba 10 años escribiendo para ese momento. O sea, ¿querías? Yo nací con eso. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Así, no fue pregunta. Sí, en algún momento lo dejé de lado en la adolescencia. Digo, nunca dejé de escuchar y de consumir música, pero como que cuando fue, ¿y a qué te vas a dedicar? ¿Sabes? Acabando la prepa que dices, ¿qué sigue? Fue como, ¿por qué no? ¿No? O sea, pero yo nací queriendo rockear y tengo un problema de memoria, o sea, soy memorizador profesional. Ah, ¿sí? Entonces siempre fue como un reto aprenderme música, aprenderme las letras. Por ejemplo, Eminem, yo me ponía a aprenderme las letras de Eminem y te las decía así de pie para todas. O sea, siempre me gustó memorizarme las canciones también. Eso me hizo pues como querer componer, ¿no? ¿Por qué le llamas problema de memoria cuando tienes mucha memoria? Al contrario, ¿no? Cuando quieres olvidar. Ay, cabrón. Cuando quieres olvidar ahí no hay es un tequila que problema. sirva. Oye, es que José Alfredo nos mintió. No se olvida con tequila. No. No es cierto. No ¿Te acuerdas más? No, ya hay raza que no se acuerda de nada y yo soy el típico güey que dice, güey, siempre te he querido pedir perdón por esa vez. ¿Te acuerdas una vez que fue y te dije esto y el vato? No me acuerdo, güey. ¿De qué hablas, güey? Y te acuerdas tú perfecto. Y yo me acuerdo. Entonces, ya aprendí que no todo el mundo tiene este problema, pues. Y si de repente si topas con alguien, tú una vez en 1998 me dijiste, y yo soy el que te dice, sí, cierto. Sí. O sea, no lo niegas porque te acuerdas. Me acuerdo. Tengo un problema de acordarme de todo. Y así, por ejemplo, con la banda también, de que te acuerdas cuándo fue la primera vez que tocaron no sé dónde, tal, de cosas así, sí, puntuales. Muchas veces hasta de fechas. Ajá. Así como que siempre guardo cositas por si se ofrece
Y luego ya me he dado cuenta que pues muchas veces no se ofrece y... No, pero luego otro problema en las bandas es la gente que no guardamos nada, cabrón, y luego al rato es, yo toqué una vez ahí, ¿tienes algo? No tengo nada, ni un flyer, nada, y ni siquiera me acuerdo bien cuándo fue. A veces, sí. Si lo Yo combinas sí. también con otras sustancias, se te va borrando el tape más cabrón. No, pues también hay que echarle pues para no acordarse tanto, ¿no? Unas chéves, relajar el cuerpo, claro, pues bienvenidas, ¿no? Y en ese sentido, a mí siempre me ha alucinado prácticamente desde el principio Cabrón, no sé qué... Me caí, güey. Mi pinche monito, siempre cayó. ese güey... Creo que se vio en cámara. Sí, cabrón. Lo voy a poner en cámara lenta. Paranormal. Siempre se cae, güey. No sé, no quiere estar ahí. Nomás dije cheve y se mareó. Digo, ¿viste? ¿qué? ¿Dónde? Oye, siempre me ha alucinado la manera que tienes de escribir. Porque ahora... Gracias. Hay una manera de jugar con las letras siempre. Uh-huh. Los inicios, los finales. Y casi que es una constante en todas tus canciones. Qué chido. Sí, es cierto, ¿no? Sí, pues qué loco que lo digas así. Para mí la clave es cómo inicia. Uh-huh. O sea, tú cómo rompes hielo. Y siempre, para mí el truco es siempre tratar de dejar abiertas las puertas, ¿no? O sea, yo no soy de decir nombres o de hablar así como de algo en específico. Siempre trato de que una canción tenga muchas interpretaciones. Ajá, para que cada quien lo pueda meter en su vida, ¿no? Que cada canción, sin ninguna es como, bueno, alguna que otra, pues, pero en general sí trato de dejar abiertas las puertas de que cada quien pueda hacer la suya, su canción, Uh-huh. para que, sí, pues para atraer a más gente o que más gente se pueda sentir. Y si de repente vas y gente te dice, esta canción para mí es esto. Qué chido, de eso se trata, ¿no? Y te sorprende a veces, ¿no? Sí, dices, sí. ¿sí? No, y a veces hasta me robo la historia. ¡A huevo! Sí, porque la canción en ese sentido es un ente vivo. No Para queda mí, nada, sí, para nada mí más sí. ahí. Yo sí tripeo así. O sea, muchas veces escribo algo y después me llega de qué se trata. Me doy a entender, o sea, como que... Ay, güey, son cosas bien difíciles de platicar así, de poner en palabras, pero sí, o sea, son artefactos espirituales las canciones, ¿no? O sea, sin duda. Tú lo puedes hacer como tú quieras, puede ser lineal o puede ser que tenga 8 entradas y salidas y que... Entonces, sí trato de que fonéticamente sea chido. O sea, como si fuera un riff de guitarra, Uh-huh. me doy a entender. Claro. O sea, que sí tenga esa parte de que la voz es un instrumento. Y, o sea, que sí sea esa parte de esto es así porque suena bien, Uh-huh. ¿no? Y ya si aparte le puedes meter la onda del truco y la retórica y todo eso, que la neta solamente con la práctica, ¿no? Sí, O sea, es más de oficio, sin duda. Oficio 100%. Tengo 32, tengo 24, 26 años escribiendo. Ay, cabrón. Entonces ya más o menos tengo mis truquitos y con mi problema de memoria tengo mis frases que nunca he usado, ¿no? Y de repente es de que, ¡y esta para acá! Me doy a entender. No es como que voy a escribir de la vez que me pasó esto, ¿no? Ajá. O sea, le meto de todo, ¿no? O por ejemplo, tengo conceptos como la mujer. Cuando yo escribo sobre una mujer, escribo sobre la mujer en mi vida, no de una mujer en mi vida. Claro. O sea, estoy hablando de mi hermana, estoy hablando de mi mamá, estoy hablando de mi esposa, estoy hablando de mis amigas, yo qué sé, estoy hablando o de la morra de mi compa. Claro. Que no me doy a entender, o Sí, sea, te puedes robar ciertas cosas. o si estoy hablando del desamor, no estoy hablando de mi desamor, estoy hablando del desamor en general. Estoy hablando del amor, no estoy hablando del amor que yo he vivido. Me doy a entender, así como... Ni estoy hablando de mí. Claro. Tampoco estoy hablando de mí. Entonces mis canciones son medio así, medio... Si tú no estás dispuesto a escuchar bien, dices de qué se trata, ¿no? Y sí me... Pero también le trato de meter chicle Uh-huh. para que se quede pegada y... Claro. Uh-huh. Porque yo me acuerdo la primera canción que escuché, no sé si fue del primer disco, supongo que sí. Legalizant. Es del segundo. Ah, es del segundo.
Ah, ese tiene entonces mucho... los conocí en el segundo. Tiene mucho... Pues tiene este rollo, legalicen y listened, ¿no? Eso hace Circumcisor, Cisor. Exacto, güey. Está perrísimo porque, o sea, está divertido de una y de otra te da como la chance de que una misma palabra la puedes interpretar y reinterpretar y decirla de muchas... Y ponerla, como tú dices, en muchas historias. No que necesariamente sea una. Me gusta, yo también soy antifan de la literalidad en general y en las canciones también, güey, porque algo que te lo dice completamente es como, ¿dónde está el misterio? Y si no hay misterio para mí, que no el público pueda participar activamente diciendo de qué trata, ¿no? Cerati decía un montón eso, llega gente y me explica una canción mía, y yo digo, órale, cabrón. Le encuentran otro, te referiste a esto y a esto, está claro. Bueno, tú lo ves claro, eso es lo que está chido, ¿no? Totalmente. ¿Eres fan de las palabras? Sí, siempre. ¿Cómo suenan? Sí, totalmente, de la fonética, ¿no? Ajá. Y también eso, pues, o sea... Sí, literalmente esa es mi vida. Ajá. Como... Y estás como buscándole... Por ejemplo, ayer anoche me di cuenta de otra que no me había dado cuenta. Corazón y razón, Ajá. ¿no? O sea, vi un video de un rabino que decía que una persona que es puro corazón, es un cursi. Y una persona que es pura razón, puede destruir el mundo. Entonces, que hay que tener las dos, que la razón sin corazón no es un peligro, pues, ¿no? Claro, o sea, y el corazón también, a lo mejor es no un peligro para ti. Claro. Es un peligro para ti, pero no vas a acabar con el mundo si tienes puro sentimiento, ¿no? Y una persona que no tiene sentimiento y tiene razón puede... Pero yo me di cuenta que corazón y razón, o sea, que no hay corazón sin razón. Ajá. ¿No? Solo una manera codependiente de ser razonable. Y sí. Por ejemplo, para mí el gran exponente de eso es Taylor Swift. O sea, Taylor Swift es la jefa de las palabras, de la gematría de las palabras, de la métrica, de la fonética, del doble significado, de... Como, sí. La gente me dice, ¿y por qué te gusta Taylor Swift? Por eso. Güey, nunca, yo ni siquiera le había puesto atención. Créeme que después de esto me voy a ir a escuchar y a leer las letras de Taylor. No, está cañón. Y se ocupa inglés avanzado, tan parte. O sea, ¿sí? Sí. O sea, ni la gente gabacha también googlean qué significa, qué quiso decir, mete slang, o sea, como dobles sentidos o palabras así que significan dos cosas que hay que saber. Y sí, es un universo, pues, realmente, es infinito. La música también es infinita, ¿no? Nunca vas a saber todo sobre música, ¿no? Eso es lo chido. Nadie se ha muerto diciendo sabiendo todo. Claro. O sea, entre más sabes, más preguntas hay. Igual, la escritura de canción, como forma de literatura, tiene esa mezcla que es poesía más música, entonces, pues, olvídate. Sí, las combinaciones son infinitas. Nunca se va a acabar, entonces, pues, sí soy un afortunado de la vida de tener esta pasión porque, pues, ya chingué, ¿no? O sea, el resto de mi vida no me la voy a acabar, pues voy a seguir. No sé si siempre en este nivel, no sé si siempre con estas ambiciones, pero de que voy a seguir escribiendo siempre o conociendo nueva música, pues eso sé que hasta el final, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que te motiva? ¿En qué momento lo deciden todos? ¿O cómo es el proceso para decir, vamos a hacer un disco nuevo? O sea, ¿lo hacen cada tanto tiempo o cuándo ya está del horno para hacer? No, canciones? Siempre. El Huicho y yo estamos de planta en el estudio de lunes a viernes. Entonces, pues, si no hay música de algún cliente, pues, hacer la nuestra, ¿no? O sea, nunca se nos acaba... Ya es un hábito, pues. O sea, tenemos la suerte de haber generado ese hábito de estar haciendo música. Entonces, sí, o sea, acabamos de sacar el Tetradracma ahora en marzo y... Ponle que descansamos un par de meses y yo ya estoy soñando ya estoy buscando en el mundo de las ideas de qué se va a tratar más o menos, cuál va a ser la línea. ¿En los discos para ti tienen temática? Sí. Bueno, es un tipo de disco, ¿no? El disco conceptual. Sí, pero los tuyos, los de Ray Coyote. Sí, son conceptuales todos. A ver, cuéntame, de los 5 que hay ya. 4. Bueno, es que ya estoy pensando en el quinto, cabrón, voy más adelante. Yo también ya estoy ahí. Eso.
Son conceptuales todos, o sea, quiere decir que si le picas play no se acaba hasta que se acaba. Ajá. Inclusive se repiten, pues. Ah, ¿en serio? Ujú. ¡Qué clavados, cabrón! Sí. Nunca me había dado cuenta de eso. A partir del segundo disco, el segundo, el tercero y el cuarto se repiten. ¿Y, sí. ¿Y cómo funciona eso en plataformas digitales? ¿No funciona? Si lo pones en repeat, sí se hace. Pero ¿no hay un gapcito, hay un silencio entre canción y canción? No, ¿No? casi no. O sea, de repente en alguna que no aplica, pero tratamos de pegarlas, pues. Ajá. Y sí es un rollo. Sí es un rollo así como que quede bien y sí Claro. estás acá con el Jesús en la boca de que sí quede y hasta la fecha no hemos fallado. ¡Wow! ¡Qué clavados, güey! Es una clavadencia. O sea, si pudieras escucharlo, poner el repeat y podría ser infinito. Y por ejemplo, el Work Ethic, que son 23 rolas, 103 minutos, acaba como empieza y si lo pones en repeat no da la vuelta, pues. Ujú. Inclusive hay algunas rolas que en sí da la vuelta también la rola. La rola. Ajá. ¿Cómo llegaron a ese pedo, güey? ¿Fue un experimento y le salió bien? Pues sí, también la práctica, ¿no? En mi puta vida había pensado en hacer algo así, güey. Me volaste la cabeza. Dije, güey, qué cabrón. ¿Sabes qué? O sea, hay reels en Instagram como se repite que hacen sí. esto. Ahora lo hacen. Haz de cuenta. Pues, ¿cómo lo pensaron ustedes desde hace cuántos años, güey? Pues de algún disco lo debemos de haber sacado. ¿Sí? ¿Crees? No, Sí. no es original de ustedes. Yo nunca lo había No, oído. pues ¿eh? nada es original de uno, o sea, nada. No sé, En esta güey. música, digo, en esta vida, en este gremio de la música, ya todo existe, ¿no? De hecho, nos ha pasado encontrarnos riffs nuestros nos acaba de pasar con una de Chili Peppers. De que, no más nuestro riff, ¿sabes? En alguno de esos discos perdidos de los Red Hot. Ujú. Yo sí creo eso, pues, ¿no? El mundo de las ideas. Ahí está. Sí. Hay que encender la antena. Hay que estar ahí trabajando, ¿no? Nos ha pasado, pues, o escuchar rolas que hicimos que no salieron, que salen por allá, ¿no? Dices, ahí está, es la Ahí está, misma es la rola, misma. ¿no? La bajo. agarró alguien más. Ujú. Sí, claro. Sí, yo no creo en la propiedad intelectual, pues, ni nada de eso. Pues yo no estoy muy preocupado por derechos de autor ni nada de eso. Ah, cabrón. Estoy muy más clavado en la parte espiritual. Pero sin duda sí, pues van registrando sus Todo cosas. eso, ¿no? pero por protección, no por ego, Ujú. ¿no? O sea, yo soy compositor, yo no ocupo la validación de ningún organismo Gubernamental oficial. de nadie. No. Sí, de por sí de nadie, y menos del pinche gobierno. Y yo creo que el día en que yo me sienta dueño de mis letras o que yo soy poseedor de que es mío, porque ese día me cortan el hilo así. Claro. ¿Sabes? Hay una delgada línea porque también hay que dignificar el trabajo de uno y uno quiere vivir por lo menos dignamente, ¿no? Entonces para eso tendría que haber pues una retribución de tu trabajo y para eso se necesita como que legislar. Es lo que te digo, yo por protegerme, ¿no? Ujú. Por protegerme de, pues tú sabes. Claro. ¿No? Como poner el seguro al carro, ¿no? Pues yo por mí no se lo pondría, pero pues me van a robar, ¿no? Sí, dejo la puerta abierta en mi casa, pero pues alguien se va a meter, cabrón. Exactamente. Entonces, así lo veo yo no lo veo, porque hay gente centralizada, ¿no? De que no, y te metes aquí, te das de alta acá ¿y qué rol has hecho, güey? Ah, claro. Ni una, güey. Ah, no, pues espérate, primero hay que Es registrar. que te come el cerebro. Sí. Toda esa parte hay que metérsela a la letra, ¿no? Claro, tienes razón. No hay que dejar que Que nos ganen se- las instituciones y Y no son tan chingones como para... No lo pensaron de esa manera, pues. Ujú. Pero es un cotorreo sagrado, pues. Así es. Este cotorreo se protege, ¿no? O sea, hay cosas en la vida que tienen que ser secretas, pues. Que no se pueden platicar, ¿no? Ujú, Y todo esto te distrae. ujú. Te quita tu capacidad, te quita tu... Porque tienes que pensar en todo, en comer, en bañarte, en vestirte, en hacer feria, en ser responsable, en estar ahí para tu familia y todo eso. Y todavía tienes que escribir unas rolas, ¿no? Y ahora te la vas a pasar haciendo fila en... En Indautor. ¿Me voy a entender? Claro. Y cuesta una lana también, ¿eh? Sí. Entonces, ¿Y esa lana a dónde No se va? no Yo nunca he generas- sabido a dónde se va esa lana.
Me vale madre. Pues ahí se lo quedan. Yo soy cantante, yo soy músico, yo soy feliz. Sí, hacer canciones. Oye, amante de las palabras que eres, ¿los palíndromos te gustan? Sí, de hecho, el otro día... Los palíndromos son palabras eternas. O sea, al derecho y al revés, se leen igual. Como te voy a reconocer. Ajá, reconocer. Te voy a insertar esa idea y imagínate que te aventes una rola. ¿De palíndromos? Palíndromos y más allá, un disco que no solamente lo puedas poner de principio a fin, sino que lo puedas poner al revés y diga lo mismo, cabrón. Está muy cabrón. No mames. Oye, no es mala idea. Se te puede acabar la vida haciendo eso. No es mala idea. Hay gente muy clavada Sí. que hace poesía, hace haikus, ubicas el concepto del haiku con palíndromos, cabrón. Sí, es está muy una cabrón. locura. Es la matemática de las palabras. Está No, cabrón. sí existe, se llama gematría. Ujú. Y eso es súper antiguo, eso es de Abraham. Es una especie de meditación. Sí, el patriarca Abraham, ese güey inventó todo prácticamente, el horóscopo, la gematría, el monoteísmo. Ese vato, hay que estudiarlo. Para mí ese es el capo de capos. Ese sí es. Ese güey inventó todo el pex. Claro. Oye, en la parte visual, por ejemplo, creo que Ray Coyote siempre ha sido... Yo me acuerdo que a Wichi le compré una playera porque auténticamente me gustó, güey. El logo que tienen desde hace mucho. Ahí te la tengo todavía. Está bien jodida ya no me la puedo te voy poner. a traer una. Sí, porfa. Ujú. Y alguna vez que la traía, alguien en la calle, una chava me dijo, Ray Coyote. Se lo ubican de volada. Fue algo que premeditaron pensando también... No salió. O de influencia, porque Disidente lo logró también. Pues tenemos la suerte de ser hermanos y alumnos también de Christian Poiré. Yo siempre lo he dicho, es el nuevo José Force del arte plástico, ¿sabes? O es el que viene a continuar con el gran legado de Force, que la neta, Ok. digo, independientemente de la música como artista plástico, José Force es el GOAT, Sí. la neta. Christian Poiré es el próximo GOAT. Y tenemos la suerte de que es parte de Ray Coyote. Él ha hecho todas las portadas, él hizo el logo, él es nuestro mentor, o sea, casi todo lo consultamos con él, ¿no? Es como nuestro productor conceptual, por así decírtelo. Y bueno, él tuvo pues la gran idea de la serpiente, Ujú. que la rompió. Y nosotros en aquellos tiempos que todavía era nuevo la onda de las redes y así, nuestra manera de vender boletos era... los boletos incluían ticha, ¿no? Ujú. O sea, hacíamos eso como para incentivar la venta. O sea, ponle que se nos hacía manchado cobrar 250, 300 varos. Entonces el boleto cuesta 300 varos, pero incluye ticha. Ujú. Entonces de repente vendíamos, ponle, 300 boletos. Entonces hacíamos el show y todos con la ticha. Entonces se Claro. veía como, ¿qué pedo? Como fan base. Ajá. Claro. Pero no fue como que nosotros lo ideamos, no, se dio. Y luego, pues eso se convirtió en propaganda móvil gratuita, ¿no? O sea, toda de repente de un día para otro, 300 güeyes con la camisa, pues empezó como a... No, yo no le tengo miedo de decirlo, o sea, Ray Coyote vive muy cabrón de su logo, pues. Que fue un acierto que nosotros hicimos. Que creo que el acierto es ese, como no centaviarle, ¿no? Nosotros decíamos, no, pero pues si vendes el boleto y vendes la ticha, pues ganas el doble. Pues no, pero vendes la mitad. Sí. Y tiene un beneficio inherente Siempre dar más te da más. Claro. Es una lógica, pues, ¿no? Sí. Y pues ahí fue uno de los grandes aciertos de Raiko. Que ya, yo creo que hace falta que hagamos un show de ticha. Porque sí marcó, pues, eso. Eso fue la que marcó la diferencia. Sí, ¿qué hizo diferente a Ray Coyote de las demás bandas? Yo creo que fue ese acierto. El gran logo que tenemos, el arte de nuestros discos, que siempre se lo digo a Christian y lo digo así abiertamente. Christian fue el que nos dio la credibilidad, ¿no? Tú ves una portada de Ray Coyote y dices, esta es una banda de verdad. Claro. Entonces, bueno, eso es... Siempre fue muy importante para ustedes, pero fue también circunstancial haberlo tenido tan cerca a Cristian. Bueno, él se nos acercó desde los primeros shows. Él, bueno, es un artistazo y él siempre como muy interesado en trabajar en artwork para artistas. Y pues yo siento que también a lo mejor él le dio al clavo, ¿no? De que dándonos... Digo, ya ha trabajado con todos los artistas de aquí, o sea...
artistas chonchos, todos han recurrido a su chamba. Pero, pues, le late raya a él, ¿no? O sea, Me refiero a que no sé qué tan importante era para ustedes de que si en algún universo alterno no lo hubieran conocido, hubieran encontrado la manera de Nah. darle esa importancia a lo visual. No, definitivamente nos importaba. Te digo que yo desde primaria diseñaba mis discos. Ujú. Pero igual y yo a lo mejor me hubiera ido más por algo caricaturesco o algo así, ¿no? Jamás pensé que iba a tener acceso a arte tan pasada de lanza. Porque Sí. neta, o sea, lo digo así sin vergüenza porque no fui yo, fue Cristian el que lo hizo. Las portadas de Rayco son una pasadez de lanza. Sí, la neta sí. Y pues sí, Y está increíble que empiece a trabajar también con otras bandas. Y está increíble también que tengas la generosidad de platicarlo así. Porque me queda claro por todo lo que me estás diciendo que de alguna manera no sientes o no lo ves para nada de que yo tengo mi manera y es secreto. Es para... Denle, güey, todo mundo. denle todos, güey. No, para nada, para nada. Y la gente que me abrió las puertas de su casa, como Luis Ángel y Javis, como la Chiquis ahora, como Cristian. O sea, Ray Coyote sin la gente que quiso ayudarlo no sería nada, ¿no? Igual, pues esa es la enseñanza y ese es el legado. Te digo, más allá de que a la gente le guste nuestra música o no, el arte tiene que ser eso, pues, ¿no? El arte tiene que ser la onda de compartir, la onda de sentir bonito de ver otro proyecto crecer, ¿no? A huevo. Y eso me da pie a hablar de la Asamblea Primera, que la platiqué aquí con Trino, Virrey, Ujú. y que me pareció una iniciativa chingoncísima que se está haciendo ahora, que no sé por qué mis amigos del rock no lo hacemos más, cabrón. Mucho más. Ujú. El hecho de subir gente al escenario, de invitar a los discos, de participar, de, güey, me gusta tu rola, la Ujú. puedo grabar. Una rola que no sacaste, que yo sé que tienes, Ujú. o hagamos una canción juntos. Este tipo de cosas en el rock, no sé si tú lo vibras igual, pero no pasa tanto. Sí, pues por eso le brincamos, más allá. O sea, no, esto no lo hicimos por que si juntamos esto, crecemos los números. No, bueno, por lo menos Ray Coyote no. O sea, Ray Coyote lo hace por el statement de unirnos, de tumbarse el rollo, de hay que hacerlo, ¿por qué no? O sea, como si... No, y si tú ves a Vaquero Negro, pues no tienes idea de lo perros que son, güey. O sea, sus shows son impecables, cómo se organizan, cómo se... O sea, son unos cracks. Los Virrey también, o sea, son músicos de neta que lo hacen increíble, que se fijan en los detalles, ¿sabes? Que a nosotros nos sirve también juntarnos y... Aparte, ¿no sabes las pinches divertidonas que nos pegamos estando 3 bandas juntos? Puedo imaginarme. O sea, es el ambiente de lo más sano que te puedas imaginar. O sea, es puro jiji, jajaja. Todo el tiempo. Nunca, o sea, cotorreas con uno, cotorreas con otro. Y eso es lo que a veces nos hace falta. Y es volver al origen de por qué nos dedicamos a esto, ¿no? Ujú. Y sí, o sea, no, cero que ver con cuánto feria vamos a hacer y cuántos, no, a mí me vale madre eso, es el poder decir, nosotros nos juntamos, nosotros en algún punto, porque ya no somos bandas nuevas, pues el promedio de edad son 36, 37 años, somos 25 músicos, 20 músicos, ¿no? Somos gente que ya la perreó muchos años y poder volver a esto es eso, es dar el mensaje de tumbarse el rollo que, no, o sea, a ver, sí tiene que haber un sistema indoors para Claro. que funcione, Claro. pero también si lo puedes hacer que tu sistema le llegue a más personas y le sirva a más personas, ¿no? Compartir, ¿no? Compartir. El espíritu de la música del arte Creces es- tú, crecen todos, ¿no? Eso es el verdadero legado, pues. Y compartir también el público, compartir el escenario. ¿Cómo hacen? Digo, está bien chido y comparto contigo esa filosofía hippie, pero alguien tiene que abrir, alguien tiene que cerrar. Hicimos una ruleta digital. ¿Y ya saben quién? ¿Va a ser sorpresa ese día? No. Así salió Vaquero, Virrey y Raico. Y me da pena porque
yo decía, güey, si lo quieren hacer otra vez, ¿no? Pero fue el azar. Fue el azar, sí. 18, 19, 20 de julio. 20 de julio, el 20 sábado de julio. 20 de julio. Vamos, 34 rolas en total. El día que se está estrenando esto es 19 de julio. O Pues sea, es mañana. Mañana, banda. Estamos en el futuro. Ujú. Pero sí, claro, pues lo van a ver, ya fue. Ahí sí, cuando lo vieron en el futuro, pues ya fue, se la perdió. Si no fueron y si No, fueron... pero chequen ahí pues, la asamblea y lo que es y quién está dentro y las bandas que son. La neta, los Virreyes son unas genialidades en vivo. Los Vaqueros, güey, puta bandotota, Suenan güey. brutal. Brutales. Y los Raiko, bueno, pues le echamos un chingo de ganas. No, está perrísima. Esa banda está increíble. Y iba a decir algo, güey, se me fue, güey. Es el sillón, siempre lo digo. Ese sillón tiene algo. Y tú que tienes un problema de memoria, pero ahorita te va a regresar. Estoy Oye, el que seguro. no se le olvida a nadie, se me olvidó el nombre del disco de Chris Cornell. ¿Qué cabrón. tal, güey? No, Puta si ese madre. pinche sillón negro sí tiene algo, güey. No, ya sé qué es lo que iba a decir. Que Guadalajara, que es mi gran amor, sobre todas las cosas que yo amo, Guadalajara es la cosa que más amo. ¿En serio? Sí, yo amo Guanatos, no tienes idea cómo yo me despierto y digo, Guanatos, huevo. No sé por qué. No sabes por qué. Bueno, porque tanto hate que recibe Guanatos de los propios tapatíos. Ay, Es sí, que ya ya sé. me voy a Europa, yo ya me voy al DF. Durísimo. Guanatos no tendrá las grandes atracciones, no tendrá así me doy a entender así como yo quiero ir a Guadalajara porque quiero ver la catedral. Pues no, güey, hay más catedrales, ¿no? O sea, Sí. no tiene algo así específico por lo que tú digas quiero ir a Guanatos, pero yo sí sé qué es lo que tenemos y que creo que los de Guanatos tenemos que saberlo, que es la gente de Guanatos es la gran atracción que tenemos. Y yo creo que si nos hacemos conscientes todos de esto, vamos a hacer que Guanatos sea una capital del arte, ¿no? O sea, ya es para mí, Ya lo es a pesar de. es una capital de talentos emergentes. Los mejores artistas mexicanos vienen de acá, es la verdad, perdón, toda la demás raza. Pero pues ahí está. Los queremos, ¿no? Yo me encanta todo México, pero tengo que defender a Guanatos en ese sentido. Y que sepa la gente, si alguien está viendo este podcast y le interesa, realmente lo que nos hace grandes es nuestra gente, nuestra manera de entender el arte, nuestra manera de responder en los eventos. Se me hace muy chido porque aquí en Guanatos típica de que no, es que la gente pues no le puso atención al artista. Pues no se rifó tu artista, bro. No se rifó tu artista, dejen de culpar al público, ¿no? Porque aquí en Guanatos, si no está perro tu show, la gente se pone a platicar. Pues Claro. con toda razón, Punto. güey. Ni que fuera gratis, güey. ¿No? Claro. Entonces yo quiero eso y lo quiero decir el sábado en el show, mañana. Ajá. Que seamos conscientes de que la mayor atracción que tenemos en Guadalajara es la gente, cómo tratamos al foráneo, ¿no? Yo sé que no estamos a favor de la gentrificación, pero a todo el extranjero hay que hacerlo sentir en casa, hay que llevarlo a los lugares perros, hay que hacerlo sentir, ¿no? Y eso yo siento que nos va a hacer crecer, que es lo que nos está haciendo crecer. No digo que antes no y que a partir de que yo lo dije, no, para nada. Solamente marcarlo para que se siga y quien esté de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo conmigo, no pasa nada, bro. Pero los que sí, hay que echarle para adelante y hacer sentir el cariño y hacer sentir que Guadalajara tiene mucho que ofrecer y sobre todo en el aspecto de arte, no solo de música, del arte en general, todo lo que hay, apoyarnos. También los artistas no se manchen con sus boletos de 400 pesos, o sea, hay que buscar llegarle a la gente, no culpen al público, ¿no? No nos culpen, yo como público lo digo, ¿no? Claro, claro. Digo, si tu banda vende boletos de 400 pesos, pues órale, no te digo que no, pero hay bandas que van saliendo y quieren, me doy a entender, o sea, hay que aprender a dar, hay que aprender a poner al público es lo más sagrado que hay, ¿no? El amor de la gente es lo más sagrado que puede tener una banda o un proyecto artístico, así que, pues banda, ese es mi mensaje. Ese es el mensaje de Pablo Barba para todos los guadalajareños. Creo que a la única gente que le hace falta entender que somos tan chingones es a la misma gente de Guadalajara. A ellos me dirijo. A ellos te diriges justamente.
siempre platicamos aquí de lo complicado que son las relaciones en la banda o la relación con los integrantes de una banda. Y cuando hay muchas bandas, te presto si quieres el mío. A mí me encantan esos encendedores, pero Se acaban. tienen ese pequeño problema, así old school. No fumen, chicos. Para ti, una banda es más parecido a un matrimonio, a un país o a un o a qué. Yo la tenía con 3 cosas y se me ocurrió nada más el matrimonio. No, un país. es la típica, ¿no? La típica que dice, no, es que tener una banda es tener 5 morras. Estás pendejo si piensas eso. ¿No es así? No. Ok. Si piensas eso, tienes un integrante que se va a salir. Tarde o temprano. Sí, no. No, yo lo veo como una chamba espiritual que todos tienen que entender su rol, ¿no? O sea, no es ni siquiera Es hablar un de equipo de fútbol. Ah, ok. Eso es lo... A ver, el portero no se puede enojar si el delantero metió 3 goles y salió en el periódico celebrando. Y en la portada y el portero, nah, ¿por qué sale el delantero? Pues porque metió 3 goles, güey. Si hubieras querido salir tú, pues hubieras sido delantero, ¿no? Le tocó a él. El Él fue el portero, héroe. pues que no le metan gol, ¿no? Puede ser el héroe en otro momento. Claro, Claro. pero el portero, pues es el portero, ¿no? O sea, entender el lugar de cada uno Ajá. desde la concepción misma de la banda y lo que te tocó a ti y que tú lo decidiste en muchos de los casos. Porque sí, siempre se da mucho esto, ¿no? Al cantante en las bandas, eso pasa, pero cabrón, mucho más de lo que uno quiere creer, de que le dan el foco al cantante mucho más. Y ¿no? el cantante también tiene que asumir eso, pues. Tampoco puede ser cantante y decir, no, es que a mí no me gusta hacer el foco. Pues hazte bajista, güey. Claro, estás ¿no? adelante. Y más o menos, porque ahí está Flea. Siempre es el foco, cabrón, ¿no? No, Depende cómo seas también. Y ahí está los Red Hot, es una banda que están los 4, van para allá, ¿no? Sí. Todos van para allá. O si tú ves Metallica, a mí Metallica me encanta y se me hace una leyenda por más que haya mucho meme de Metallica. O sea, Metallica sale y puedes ver cómo todos se unen en lo que está pasando. O sea, entran y salen y tan, y luego de repente todos se hacen así, y el bataco le hace así, y el bajista le hace así. Entonces, entre todos, abarcan a todo el público, ¿no? Ujú. Es cierto. O sea, como ir todos para allá, como el fútbol. Todos atacando, defendiendo, juntos, ¿no? No el delantero que dice, no, yo soy delantero, yo no defiendo, pues, ¿no? Ajá, pasa lo que pasa. Tiene que defender también el delantero, ¿no? O tiro de esquina, todos para adelante. O sea, es como un equipo. Y en el sentido, a fuerza voy a sacar esto porque entonces en el sentido luego de las decisiones, ¿es una democracia o es una dictadura? Trino me decía, hay dictaduras que pueden funcionar. Y ya llegó el momento en el que hay que pensárnosla, ¿no? No necesariamente la democracia es lo que puede funcionar en todos No, a ver. las áreas. Todas las bandas son diferentes. ¿Cómo funciona la tuya? Sí, ¿cómo te explico? A ver. Es una dictadura No. híbrida. No. Democracia. O sea, nada sí es democracia. Supongo que Sí. en espíritu es democracia, pero finalmente hay alguien que puede convencer más. ¿Cabildean? No, a ver, a lo mejor de repente hay una persona que propone más que la otra, ¿no? Y yo creo que pues sí, no puedes pedir que en una banda todos propongan todo el tiempo lo mismo. Claro. No es ni sano, yo creo, ¿no? No. No pasa naturalmente. No, y a lo mejor, pues ¿tú crees que los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, proponen lo mismo que Anthony Kiedis? Ujú, Pues claro que no. claro. No creo. Y ahorita que mencionas a ellos, por ahí yo había escuchado alguna vez y algo que no son como que, o sea, no se frecuentan fuera de. No, pero ensayan diario, güey. Claro. Pero ¿tú cómo piensas en ese sentido? ¿Ray Coyote son tus amigos Sí. todo el tiempo, de full tiempo? ¿Y para ti tendría que ser así? ¿O igual, como dijiste, cada banda es diferente? No, bueno, tiene que haber una buena relación, sin duda, ¿no? A lo mejor a los Red Hot Chili Peppers, pues esos güeyes ganan un ferión, ¿no? Sí. Ya si no se llevan bien, pues no mames. Pero, pues las bandas que estamos peleándola de abajo, pues sí tiene que haber una buena relación, definitivamente. Se nota, ¿no? Se nota todo. A la gente no la vas a engañar nunca, ¿no?
Pues hay grandes bandas que engañan bien, Por eso, ¿eh? las grandes bandas que se están metiendo un billete, pues bueno. Ya con tanta producción sí se Pero alcanza a unas engañar. bandas independientes que no lo hacemos por el dinero, no, pues ¿cuál sería el sentido, no? Ajá. Y a ver, también la idea de la amistad también es como de la juventud, ¿no? Ujú. Se va acabando la juventud y te queda el profesionalismo, ¿no? Sí, También, sí, entonces, claro. o sea, jamás se toleraría una actitud antideportiva porque eres mi amigo, ¿no? Ni de mí, ¿no? O sea, Raico ya tiene sus reglas de comportamiento también. Andando juntos tenemos reglas. Andando juntos tratamos de ser enfocados en la música, full time música, Ujú. ¿no? Andar juntos, ¿no? Ya no se me figuró tanto a un equipo de fútbol como a un club de motociclistas. También es un deporte, ¿no? El motociclismo, pues es un deporte, pues, Ajá. ¿no? Como que hay muchos códigos de ética. Claro. Y eso hay en todo, ¿no? Y los códigos son sagrados, pues. Hay que tener códigos, pues, ¿no? Y no, el código, no sé, no puedo hablar por todas las bandas, ¿no? Estoy hablándote de Rai. Ujú. Y estoy todo así como que quiero decir, no quiero decir, estoy confundido de tanto, pero sí tiene que haber buena relación. Es música, es espiritualidad, no puedes funcionar si te cae mal el otro, yo no creo que se pueda, ¿no? Por ejemplo, digo también, a ver, la gente que va a la escalada, pues tiene sus amigos de la escalada, ¿no? Claro. Y el que deja de escalar, pues ya no lo veo porque ya no escala, ¿no? Cuando dejas de tener cosas en común. Los que juegan fútbol, pues son los amigos del fútbol. Si uno deja de jugar fútbol, pues ya no lo ve uno, ¿no? Ujú. Y pues a nosotros nos toca la música, ¿no? Y pues ¿con quién te llevas? Pues con los de la música, ¿no? Y a ver, bien sabido que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Y pues en la pura asamblea somos veintitantos. Pues yo no te puedo decir que todos son mis amigos, pero sí te puedo decir que todos me caen chido, Ujú. ¿no? Y ojalá que todos puedan ser mis amigos, ¿no? Y andando juntos somos hermanos, ¿no? Y, y yo lo hablé con la asamblea cuando empezó. Dije, arre, nos vamos a juntar, pero pues todos estamos en la misma, ¿no? Todos en un modo respeto y obviamente no había ni que decirlo, pero pues no, todos estuvieron de acuerdo, No claramente. está de más ahí puntualizarlo, Sí, ¿no? sí, sí, pues no sabes, ahí sí hay bandas bien desmadrosas, ¿no? Claro. Sí, Puta, hay sí, bandas súper cabrón. desmadrosas que... Pues más o menos compartían ya la visión y esta cosa como de, pues, sí tomarlo en serio. No serio en el aspecto así de que, güey, muy pinche serio, sino más bien con la seriedad de que es algo que lo van a hacer profesionalmente, me refiero. Sí, sí, sí. No, y está muy fácil regarla, hacer una pendejada, está muy fácil, ¿no? Claro, todo el tiempo estás ahí al punto de hacer la pendejada. Entonces, pues imagínate tantos años dándole para que alguien se haga el chistoso y la riegue, ¿no? Claro, claro. O sea, que también es parte de hay que entrarle, hay que jugarle, no hay que tener miedo, no hay que ser... El miedo es el que nos frena muchas veces de hablar, de decir, de hacer, de arriesgarla y hay que dejar el miedo a un lado, pero también pues si tienes unas basadas en el respeto, pues Ujú. se reduce muchísimo el riesgo, ¿no? Claro. Y yo creo que es eso, más allá de la amistad, es gente que quiere ser músico full time, que si tú tienes una banda de puro músico que quiere ser músico, no tiene por qué haber problema, Claro. ¿no? O sea, es... Tú me hablaste de que Huicho y tú están trabajando en el estudio todo el tiempo. Ujú. Los demás compañeros en la música también, pero en otras Ujú. trincheras. Sí, bueno, también le caen bastante, ahí el estudio es casa de todos. El Julio, por ejemplo, anda en la laudería y en la reparación de instrumentos, full time. Qué chingo. Está aprendiendo un chingo ahí con Leo Reyes, Laudería Reyes, un saludo, recomendadísimo. Richie, está en transcripción, Ok. es maestro. Dani es bataco de la Golden Ganga. Y, mm,
músico de jazz, de sesión. Sí. O sea, todos estamos en la música full time. Que eso también es muy importante. Pues, Claro. porque la música, pues tú sabes que es celosa. Claro, y luego no, y luego llegan estos, o sea, como hablas de empezar a hacer otras cosas, al ratito ya está tus hijos, tu esposa, y tienes que también agregar a más gente y la familia se hace más grande, mi Pablo. Sí, pero pues hasta Messi se va a retirar, güey. El mejor de todos del fútbol se va a retirar. ¿Tú piensas en el retiro? Sí, claro. Y el que no lo piensa está loco. Cabrón, pues estoy loco porque yo no lo pienso. No, me refiero a que, a que pienso en cierto retiro, ¿no? Sí. A lo mejor Messi va a seguir jugando fucho con sus compas y... Claro. ¿no? O sea, la música Y puede está al rato cabrón. a lo mejor ser director deportivo. Es la gran ventaja del estudio. El estudio yo aquí O sea, yo aquí me voy a morir, cabrón. Por eso los Rolling Stones son los Rolling Stones. En ¿no? el escenario. ¿Tú te ves como los Rolling Stones? No. De 80 años todavía subiendo un escenario. Sí, pero sentadito. Así como esos güeyes. A mí me encantan los Rollings. Los Rollings. Pero los Rollings. Pero por eso son los Rolling. Porque no hay otra banda que lo haya hecho, ¿no? O sea, estaría mal yo pensar que a los 80 años voy a ser Mick Jagger. Pues no, güey. Habría más Mick Jaggers. Nomás hay uno. Ahorita hay uno. ¿Me voy a entender? Pero entonces... O sea, si se puede, ojalá, ¿no? Pero también sería iluso de mi parte pensar que pues no, o sea... O sea, ¿sí piensas que en algún momento ya escenario ya no? Pero No. Sí, escenario sí, pero no voy a querer... hacer lo mismo que haces ahora. Claro. Claro. Sería estúpido pensar eso. Pues claro que no. No. Ni siquiera... A ver, eso también se los digo a los morros. A los 20, ¿tú crees que toda la vida vas a querer así? ¡Ah! Y no, al rato ya dices, ya no quiero eso. Sí, naturalmente. Naturalmente al rato quieres otras cosas. Hay que aprovechar pues cada momento. Uh-huh. Y no quiere decir que la etapa que viene es menos buena o menos importante. Tal vez la siguiente etapa va a ser mejor, tal vez. No sabes, pues. Pero sí, querer ser siempre, ¿no? Como eras, pues no. Claro. O sea, hay que aprender a reinventarse, eso es vital. O sea, si quieres seguir, te hay que reinventarse, ¿no? Al principio me hablabas de que las disqueras ven los números. Uh-huh. ¿Es algo que te preocupa o les preocupa a ustedes? Siempre han estado en la independencia. Uh-huh. ¿Buscan en algún momento una disquera? ¿Y si tuviera disquera? No, pues imagínate, fue mi primer disco, se llamaba Y si tuviera disquera. Ya tenías el statement ahí Sí. de que vale verga eso. Estaba escrito en mi historia. Claro. No. Y a ver, vamos a volver a la patrona. Taylor Swift ahorita es artista independiente. ¿Qué tal? Claro. Metió el tour más pasado de lanza, las ventas más cabronas. Debutó su disco con 303 millones de plays el primeras 24 horas. Nuevo récord. Todo independiente. O sea, para allá va. Y una de las cosas chingoncísimas que hizo fue hackear el sistema en el sentido de que el máster era de una disquera y dijo, pues quédate con tu pinche máster, lo vuelvo a grabar. Las canciones son mías, los arreglos, todo es mío, y lo volvió a grabar y ya, y hackeó el sistema, es el mismo disco, No, y cabrón. no solamente eso, sino que les hizo promoción otra vez a sus discos viejos. Claro. Sí, entonces te digo, la tendencia es a lo independiente y nosotros pues es que ¿por qué? Digo, si llegara una disquera con un super mega deal y así, y voy a salvar mi futuro económico, pues a lo mejor sí. Sí, ya lo estudiarías. Pero pues tocamos rock and roll heavy, nunca va a pasar, güey. No, o sea, también sería no estúpido y lógico. Tal vez mañana se pone de moda otra vez, pero no, pues si quisiera a lo mejor algo así, pues no tocaría el tipo de rock que toca Ray Coyote, ¿no? Claro. ¿Cómo es tu relación con la música actual? Yo soy abierto. Sí. Bueno, pues te gusta Taylor Swift. Sí, pero y por Peso ejemplo, Pluma, soy fanático de Peso Pluma. Así, auténticamente, ¿me lo estás diciendo en serio? Venía escuchando el nuevo disco de aquí acá y lo canto todito, güey. Súper orgulloso de ese vato que se sube a Coachella y lo primero que dice, poniendo el nombre de Guadalajara, lo más alto. Y digo, huevo. Ese era mi sueño. Rock and roll. Ese era mi sueño. Mi sueño era tocar en Coachella y que en cuanto pudiera hablar, decir, esto es Guanatos hasta arriba. Ya lo hizo Peso Pluma, gracias, ya me puedo morir en paz, ya lo hiciste tú, güey. A huevo. Sí, no lo conozco, pero sé que lo voy a conocer, que vamos a ser carnales. Sueno como loco, pero lo vibro y digo, qué perro morro, o sea, te quiero mucho, cabrón.
Oye, suena como loco. Jorge Chávez acá me contó que él veía a Mike Patton y decía, ese güey y yo podríamos ser compas. Y terminaron siendo compas, güey. Y, o sea, Sí. de que lo tienen en WhatsApp, güey. O sea, es posible. No, y es que... Y Mike Patton está un poquito más para allá que Peso Sí, Pluma. bueno. Pero bueno, Mike Patton, lo que tiene Peso Pluma que yo lo amo es que es de Guanatos y está orgulloso de ser de Guanatos y se encarga de mencionar a Guanatos. Yo lo fui a ver al 3 de marzo sin haber escuchado más que pedacitos de sus rolas, Ujú. pero supe, va a estar el 3 de marzo, ¿cuándo? Mañana. Y güey, va a haber un morro de 20 y tantos años que va a tocar el 3 de marzo y no voy a ir, tan pendejos. Fuiste. Fui, nah, me la pasé llorando, güey. ¿En serio? Lloraba. De la vibra que traen, porque también, o sea, no hay secuencia, güey. Es 1, 2, 3, tac, 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 tac. Así tocan, o sea, musicazos. El mejor bajista que he visto en mi vida. Bueno, el bajista de Kamasi Washington Ujú. y este cabrón, La Parca. De los mejores músicos que he visto en mi vida, con Peso Pluma. Se acaba la primera rola y dice, esto es un logro para mí, yo aquí venía de chiquito a ver partidos. Yo también venía. Qué chido. Es mi sueño tocar el 3 de marzo, este cabrón ya lo hizo, ya. ¿Cómo es posible que nada más Maná? Exactamente. O sea, ahora es Maná y Peso Pluma. Y tiene que haber... ¿Y sabes cuántos Tienen que venir morros más. de Guanatos dicen, cómo chingados no se puede? Ujú. Porque Peso Pluma es top 5 del mundo. Sí, güey. O sea, Cabrón. está Taylor Swift, está Peso Pluma y otros 3, Sí. ¿no? Son palabras mayores ya. Tiene 24, creo. Es un ejemplo para todos y es una motivación de... O sea, a lo mejor antes, inclusive yo podría decir, es que bueno, yo soy de Guanatos. Ujú. Por ahí viene el Con que orgullo. conquiste México es suficiente. No, Ok. este güey ya conquistó el mundo, El güey. mundo. Y los gabachos, que no está nada fácil. Entonces, pues con la música actual, pues yo estoy más que feliz sabiendo que en top 5 mundial hay un tapatío ¿Y sueles escuchar? ¿Cómo escuchas música actualmente? en el carro. ¿Spotify? Sí, ¿Y Sí. descubrimiento semanal? también. No. Escucho el radar de novedades. ¿Ah, sí? Sí. Todos los viernes me lo chingo. ¿Y qué vas haciendo? ¿Poniéndole like, guardando las cosas que te gustan? No. En mis likes tengo puros álbums. Pero en el radar veo pues que hay nuevo, que hay no nuevo, que no me gusta. Hay muchas cosas que no me gustan claramente, ¿no? Ujú. O sea, reggaetón nunca he sido muy del reggaetón. Tú sabes que los rockeros viejos no nos podía gustar el reggaetón, ¿no? Sí, es casi como que parte de nuestra naturaleza. Y veo mucho que al rockero nuevo ya le gusta el reggaetón y se me hace muy bueno. Ujú. O sea, qué chido. A mí no me tocó, ni modo, ¿no? Igual en el concierto de Peso Pluma, cuando tocaba una de reggaetón, me iba al baño. Ah, bueno, O era me, tu iba, cue. o me iba por una chela. Claro. Y digo, está chido también, ¿no? Sí, es tu De momento. repente luego en los shows no sabes a qué hora sigue el baño, ¿no? Ajá. No todo puede estar top. Ahí fue tu cue Que ya me para están gustando, güey, no te agüites. las de reggaetón. Pues- Entonces sí, o sea, tu relación sí es estar escuchando música nueva y Sí, acudes pues de sí. repente a tus discos clásicos Siempre, todo el tiempo. todo el tiempo. Sí. ¿Tienes en qué reproducir un CD hoy en día? Sí, está. Yo no, güey. Tengo 2 grabadoras, de Me lo hecho. voy a comprar. Sí, una grabadorcita. Son mis grabadoras de cuando estaba morro. Las tengo ahí en el estudio. Funcionan todavía. Sí. Qué chido, güey. Porque sí, a mí me regalan muchos CDs y a mí me da mucha pena que los tengo nuevos. Porque ni mi compu ya trae CD-ROM, ¿sabes? Sí, ¿Sabes? no. Mi carro trae. Cabrón. Sí, Pues ahí mero. sí, también. Pero Spotify a mí sí es una maravilla para los melómanos, ¿no? Sí, lo es. Lástima que soy artista también y y también tengo que sufrir que te paga nada y todo eso. Absolutamente. Pero como melómano, como usuario, pues imagínate que agarras tu teléfono y buscas el disco que quieras y Y ahí está. ahí está, Si, ¿no? si nos ponemos a platicar ahorita de música, yo te voy a decir, ¿has oído a fulano? No. Y te lo pongo de una. Si hubiera sido hace 20 años, es como, uy, déjame ver si tengo Luego te el invito disco. a mi casa Te lo voy a conseguir. a que lo escuche. Es que lo presté y cuando me lo regresen te lo presto y luego ya nunca regresa o te No, lo los quemo. discos no se prestan. No, es como güey. las novias. Se regalan.
Ya regálalo, cabrón. Sí, dalo por perdido, güey. Sí. Los libros tampoco. Sí, no. Aunque yo he tenido la fortuna de que mis amigos luego sí me los regresan, pero sí, los discos sin duda. Qué loco que aquilates estas cosas del pasado como el espíritu del disco, como una entidad, como algo que cuenta una historia de inicio a fin. Yo no sabía este pedo que me dijiste que me voló en serio la maceta, de que los puedes escuchar incluso en loop. Ujú. ¿Y qué es lo que tienes todavía cosquilla de hacer en los próximos discos de Ray Coyote? Pues mira, para mí, la banda que más cabrón jugó el juego del rock and roll, digo, la mejor banda de todos los tiempos es Led Zeppelin, siempre va a ser Led Zeppelin, nadie los va a superar. Uh-huh. Pero la banda que más lejos llevó el rock para mí es Mars Volta, Ok. que tuve la fortuna de verlos en vivo y sí, claramente yo creo que es la influencia más grande de Ray Coyote como banda. Y el próximo disco de Ray Coyote me gustaría intentar acercarnos a ese rock que dices, ¿cómo le hicieron, no? O sea, qué chingados, ¿no? Esa es la pregunta. Qué chingados. Eso fue toda la vida me pregunté, ¿cómo le hizo Mars Volta para hacer esto? Creo que es mucha improvisación. Uh-huh. Entonces, Escucharse y tocar juntos. También creo que los años tampoco pasan en vano. sí. No, por ejemplo, la típica es como juntarse en un cuarto y darle y a ver otra vez y a ver otra vez. Pero luego ya, habiendo producido, te das cuenta que Nada más no, estás hombre, repitiendo. dale este ritmo y pégale y por Claro. separado, ¿no? Con una idea y sí, eso es lo que le traigo ganas ahorita, como de jugar el juego, de llevar el rock and roll lejos, Uh-huh. Ese es como el hambre que tengo de hacer un disco más, ¿no? Siempre, desde el primer disco yo decía, este puede ser el último, ¿no? Uh-huh. Y ya van 4, gracias a Dios. Y ojalá venga el quinto y... Yo acá acabo de tener la semana pasada a Abraham Bustos, bajista de Pito Pérez, Uh-huh. en su tiempo, que está completamente retirado de la música en Estados Unidos, retirado. Uh-huh. Estábamos hablando de la maldición del segundo disco. Ustedes la pasaron hace un chingo. Sí. Y normalmente decimos que las bandas que ya logran pasar los 10 años de estar juntos, probablemente empiezan a hacer cosas realmente importantes. Uh-huh. Ray Coyote tiene 15. Sí, ya la que falta es la de los 7 discos, ¿no? ¡7! Sí. ¿Si eres de números también? No, para mí las bandas perras tienen que tener 7 discos perros. Ajá. Ya el octavo, si lo criticas, eres un desgraciado. Ya el octavo, el noveno, el décimo, si no te gustan... Dale. Siempre va a haber un Saint Anger de tu banda que no le gusta a nadie o dicen que no le gusta a nadie. Sí. ¿Te gusta? Sí, a mí sí. ¿Sí? Es que a mí me tocó Fue justo la época. ¿De Sí. qué año es? ¿2000? 2000 o 99, ¿no? Por ahí. Sí, hay unas rolas que sí dices, ¿qué onda con esa tarola, no? Sí, güey. Pero sí tiene buenas rolas, ¿no? La de I Disappear está ahí, ¿no? No, esa salió aparte. Es soundtrack. Pero es un se nota que es de ese... Es como de esa época, sí. Pero se nota que Previo se a los eso. mezclaron acá los productores de Misión Imposible, ¿no? Ujú, ujú. No, Puede a ser. mí sí me encanta Jason de Metallica. Ahí ya, pero ahí, ¿Está Jason? ¿Es el último de Jason? híjole, Sí, ¿no? ahí Sí. vamos a hacer una polémica ahí porque Saint Anger ya no. ¿Ya no está Jason? ¿No hay bajista o qué? Sí hay bajista, bueno, no hay bajista en Justice for All, que está Jason, pero no suena. Ah, Justice for Jason. Ajá, pero no, yo no sé si lo grabó Trujillo o lo grabó No. Bob Rock, creo, directamente, puede porque ser. ahí fue cuando se salió. Porque en I Disappear sí sale, Sí sale está Jason. en el Y es video después. todo. Y es después. O sea, grabando ese disco se salió. Ahí está el Some Kind of Monster. Que de hecho sale Keyo en ese DVD que yo lo Tipazo tengo. que yo, Keyo. Chulada. Keyo va a tocar con Vaquero, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Con ustedes quién toca? Va a tocar Costa de Ámbar, va a tocar Adán de la Golden, va a tocar Colores Santos, va a tocar... ¿Qué más? Kalin, de Rohan Ajá. y de Virrey. Y Berry. Lau Mariut de los Suéteres, super banda tapatía. Va a tocar... Ay, ¿quién se me está yendo? La Secovi con Luis Shatter, pianista, Los Laboratorios Moreno, que son como Ray Coyote, familia de Ray Coyote. Va a estar muy perro, banda, cáiganle, ojalá que vayan. Tiene que caer toda la banda Sí de se Guadalajara. alinearon los astros muy cabrón para que pase. Qué chingón. Se van a subir los garigoles. Ah, perrísimo.
La vieja guardia y la medio vieja guardia y la nueva guardia y todo el mundo ahí. Dignificando al público para que ojalá nos vayamos dando cuenta poco a poco con tu mensaje de los chingones que somos en Guadalajara y que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay una cantidad de talento aquí que volteas y a donde volteas dices, güey, qué banda, y que te hace sentir muy orgulloso. Y para mí, desde hace muchos años, Disidente, Plástico, Vito Pérez, obviamente la Revo y obviamente todos los de... Spiders, La Fachada. Todos los de antes, los de más antes. Juca. Claro. Raiko. No nos alcanza, ¿no? El tiempo para decir todas las bandas. Y la verdad es que todas... Y se vienen buenas. El Blanco, San Venus, Almost Dawn. No que quiero olvidar de nadie. El George Rhodes, los Laboratorios, Moreno. No, aquí no falta. No paramos por talento. Artistas soñadores. Mi querido Pablo, te agradezco muchísimo tu tiempo, mano. Gracias. Y pues voy a caer al after. Ahí nos vemos. Porque ya sabes, el rey del hueso, no puedo, pues hay que pagar renta, mano. Pero bueno, ahí estaremos en espíritu y la neta, les deseo lo mejor. Vayan, aquí dejamos todos los pues para que todavía puedan comprar su acceso para mañana, sábado, 20 de julio 2024. 20 de julio, aniversario de muerte de Chester Bennington, cumpleaños de Chris Cornell. Se alinearon los astros triple. No, tenía que ser así. Qué chingón. Pues muchísimas gracias, mano. Nos estamos viendo acá. Nos vemos la próxima. All right.